Vale, muchas gracias, Subdelia, por tu introducción y por la invitación y la oportunidad de compartir con este fabuloso grupo de ejecutivos y de empresarios eh, vinculados al World Trade Center de Valencia, Venezuela. Voy a compartir con ustedes, como vieron, una conferencia que se denomina Vida después del COVID-19, tendencias y oportunidades para los negocios. Eh, Así que bueno, les voy a compartir la pantalla y con mucho gusto, luego de que finalice la presentación, vamos a tener un espacio para escuchar sus comentarios y por supuesto responder sus preguntas en la medida que esté a mi alcance. Así que muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de asistir a esta cita convocada por el World Trade Center de Valencia. Y bueno, voy a pasar entonces a compartir la pantalla. Les voy a pedir que me confirmen, puede ser a través del chat o Subdelia, no sé si tú me apoyas con esto para estar seguros de que ya están viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Vemos el Ávila. ¡Qué Perfecto, maravilla! exacto. Ok, ok, muy bien. Entonces, bueno, esta es una presentación que se basa en varias fuentes. La primera de ellas, definitivamente y muy importante, es el estudio de tendencias digitales, que como ustedes muchos conocen y han participado en el evento que hemos presentado en el Hotel Hesperia, en la sede del World Trade Center de Valencia, entre otras ciudades, por supuesto, de Venezuela y de América Latina. Este estudio lo hacemos anualmente. De hecho, tenemos este año una cita el 7 de octubre, los invito de una vez, el 7 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, para que se conecten. Pueden entrar a través de tendenciasdigitales.com o en mi cuenta de Instagram, Carlos Jiménez Net. Hay un enlace para registrarse en el evento. Este año el evento de Tendencias Digitales, por supuesto, se transmitirá a través de internet y es un evento gratuito, así que pueden registrarse para poder ver los resultados del estudio que en esta oportunidad y a diferencia de años anteriores tiene 3 olas. O sea, hemos hecho no un estudio, sino 3. ¿Por qué? Porque la situación actual lo ameritaba. Queríamos medir qué estaba sucediendo durante la pandemia y empezamos a hacer la medición en mayo. Luego realizamos una segunda medición en julio y la tercera que finalizó esta semana en septiembre. Así que vamos a poder ver una evolución de lo que ha sucedido durante la pandemia, pero también la parte prospectiva. En esta conferencia que yo les voy a mostrar, ya hay algunos avances de las mediciones de las 2 primeras olas. Vamos a mostrar el 7 de octubre. Esta conferencia, como ven allí las 4 cajitas pequeñas que están en la portada, tiene 4 partes. Vamos a hablar del impacto del COVID-19 en el consumidor. Y eso es lo primero, porque para hablar de tendencias y de futuro, tenemos que empezar por analizar el presente. Y vamos a partir de allí, en primer lugar. Luego vamos a hablar un poquito de las marcas en el medio de la pandemia y cómo los consumidores ven las marcas y se relacionan con las empresas. Tercer lugar, hablaremos entonces ya de las tendencias y las oportunidades para finalizar con unos mensajes o recomendaciones que les dejo. Este estudio, como les dije, o la información que les voy a compartir, la mayoría proviene del estudio realizado por Tendencias Digitales con apoyo del Grupo Diarios de América. Es una asociación de medios noticiosos en América Latina, en donde por supuesto también está presente Venezuela a través del Nacional, son un aliado fundamental para poder recoger esta encuesta, que este año las 3 mediciones prácticamente llegan a 30.000 personas consultadas en la región. Así que eso es un poco el esquema de lo que les voy a hablar hoy. Entonces empecemos ya con la primera parte. ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el consumidor? Y fíjense el título que le coloco, que habla de los bolsillos al corazón. Ese es el título que le coloco porque el análisis, normalmente cuando hablamos del impacto del COVID-19 o hablamos del impacto en el consumidor o en las personas, nos enfocamos en lo económico.
nos enfocamos en el aspecto de la crisis económica, que es una consecuencia de la pandemia, pero nos olvidamos de que el impacto no solamente es en lo económico, y claro que es importante, sino que además el impacto es en lo emocional, en la vida de las personas. Y eso incluso tiene una consecuencia importante en la economía, porque los consumidores contentos o los consumidores motivados o los consumidores optimistas son consumidores que gastan más, son consumidores incluso que están dispuestos a ir contra sus ahorros o incluso endeudarse. Pero un consumidor que está triste, un consumidor que está preocupado, un consumidor que está deprimido, definitivamente es un consumidor que aunque tenga los recursos económicos, no va a tener la misma eh, actitud hacia el consumo y las compras. Así que por eso es tan importante hablar de la parte económica, de ingresos, de presupuesto familiar, de gasto, pero también del aspecto motivacional o emocional. Si vamos a hablar entonces del impacto de la pandemia, yo quisiera dividirlo en tres ámbitos o dimensiones. La pandemia nos ha afectado como individuos, nos ha afectado como ciudadanos, pero por supuesto que también nos ha afectado como consumidores, como individuos. El impacto de la pandemia es que lo que hemos identificado en Latinoamérica es que los consumidores o las personas están preocupadas. Fíjense que esos niveles de preocupación son muy altos, llegan a niveles o superan los niveles del 80%. Nos estamos encontrando entonces con individuos preocupados, con individuos ansiosos, y eso, como les dije, tiene un impacto importante porque más allá de lo económico, siendo un tema emocional, termina impactando en la emocionalidad o en este caso en el comportamiento de los consumidores. Nosotros, como les dije, habíamos hecho una medición en mayo y luego una en julio. Y la palabra que dice allí, estable, significa que en esas dos mediciones el individuo ha estado preocupado y ansioso. Pero esos niveles de preocupación y de ansiedad no se han incrementado ni han disminuido, sino que se han mantenido bastante constantes. En cambio, el ciudadano, que es el segundo ámbito que medimos, y aquí lo que medimos es cómo estos ciudadanos ven los gobiernos, cómo evalúan las autoridades nacionales, locales, las autoridades policiales, incluso los sistemas de salud, es donde vemos un deterioro marcado con relación a la segunda medición. Es decir, en la medida que la crisis de la pandemia se ha mantenido, e incluso en el caso de Latinoamérica aumentó, entonces ese nivel de preocupación y de desconfianza de estos individuos aumentó. Podemos decir que el ciudadano latinoamericano desconfía de las autoridades. 2/3 de los latinoamericanos desconfían de sus autoridades en cuanto a la capacidad de respuesta frente a la pandemia e incluso se muestran insatisfechos con la gestión. Esto, por supuesto, varía de acuerdo a los países, porque hay países que son mucho más eh, críticos ante sus autoridades y otros menos críticos. En el caso de Venezuela, obviamente estamos bastante cerca del promedio, así que estas cifras podríamos decir que de alguna manera representan bastante bien la situación del país. Y por último, el consumidor. Tenemos un consumidor que definitivamente su poder de compra está afectado. Allí sí Venezuela se muestra muy distinto al promedio porque ya Venezuela venía de una crisis de larga data, por lo cual el poder de compra está mucho más deteriorado que el promedio de la región. Y esto ha generado que los consumidores hayan tenido que adaptar su comportamiento de compra en varias características, la más importante obviamente la reducción de su gasto. Fíjense que en este aspecto, sin embargo, ha habido un deterioro con respecto a la primera medición, pero ha sido un deterioro ligero. Entonces, concluyendo, podemos decir que tenemos frente a nosotros consumidores y clientes que están preocupados, que están ansiosos, que están desconfiados e insatisfechos con sus autoridades y que definitivamente tienen un impacto muy negativo en sus bolsillos. Ese sería un poco el big picture de este análisis, en donde lo que observamos es que la desconfianza y la intolerancia frente a la situación o a la actuación de las autoridades presenta un deterioro marcado en la medida que la crisis se mantiene y la economía se va deteriorando, a pesar de que la economía se ha deteriorado de manera paulatina. Entonces esto es importante que lo tengamos claro. Ahora, cuando hablamos de que esa persona está preocupada, la gran pregunta es, bueno, ¿qué le preocupa? Entonces, obviamente, la gran preocupación gira en torno a dos dimensiones.
la salud y la economía. Obviamente la primera preocupación en toda la región es no ser contagiado, es el tema salud o la capacidad que tiene el sistema de salud nacional para enfrentar este tipo de situaciones. Y la segunda preocupación tiene que ver con el impacto económico que está teniendo la pandemia. Entonces, esas son las dos grandes preocupaciones. ¿Qué es lo que hemos observado? Que en la medida que la crisis se ha mantenido, estas preocupaciones también han sido bastante estables, pero han surgido preocupaciones más chicas, pero que empiezan a surgir a lo largo del tiempo, como por ejemplo la educación de los hijos. El hecho de que ya los hijos se mantienen en el hogar, no están yendo a los colegios. Entonces, algunos padres manifiestan su preocupación sobre esto y también las personas empiezan a preocuparse acerca de qué tan creíbles son las estadísticas que comparten los gobiernos acerca de los contagios y los fallecidos. Ese sería un poco el panorama en esta materia. El caso de Venezuela sí presenta su particularidad porque en el caso de Venezuela la escasez de gasolina es un problema muy local, pero que llega incluso a tener en algunos picos en donde la crisis se exacerba la misma importancia que puede tener la crisis de salud. Así que esto es importante destacarlo. Y también el venezolano se manifiesta muy preocupado o desconfiado ante lo que tiene que ver con el suministro o el abastecimiento de alimentos. Porque obviamente desconfía de las cadenas de distribución y de la capacidad que tiene el país de poder atender esas necesidades. Entonces es una situación muy sui generis para el caso de Venezuela, pero en general también los venezolanos se muestran preocupados, igual que el resto de la región, por la salud y la economía. Como dijimos que el consumidor está cambiando sus hábitos, bueno, definitivamente ese cambio gira en torno a un consumidor en crisis. Lo que ya sabemos, tenemos muchos años analizando al consumidor en crisis y hemos aprendido mucho de esto y sabemos que un consumidor en crisis deteriora su poder de compra, se hace más flexible frente a las marcas, lo cual no significa que no valore productos de calidad y que no pueda ser leal a ciertas marcas, pero definitivamente se hace más laxo en algunos de estos temas. Es un consumidor que está más pendiente de encontrar promociones y descuentos, de comparar precios, y todo esto apunta a un consumidor con un menor desembolso. La particularidad durante la pandemia es que también las restricciones a la movilidad y el temor a contagiarse hacen que las compras sean menos frecuentes, lo cual no es muy compatible con una crisis económica tradicional, en donde ese consumidor tiene un menor poder de compra, tiene que ir más veces al punto de venta, incrementando lo que llamamos los economistas el costo de la suela de zapato. Sin embargo, en este caso, como esa crisis económica tradicional se combina con una pandemia, entonces definitivamente ese comportamiento más bien es contrario. La gente va con menos frecuencia a hacer compras, lo cual, vamos a decir, es una situación que no es típica de una crisis de recesión. Y eso es lo que estamos viendo en medio de esta pandemia. Una sensibilidad a precio importante. Fíjense cómo el 53% de los consumidores busca productos en promoción o descuentos. Y también, a pesar de las restricciones de movilidad o el riesgo a contagiarse, una parte importante, casi el 40%, y además creciendo, se atreve a ir a distintos puntos de venta para comparar precios. Obviamente buscando esa economía que definitivamente se compite la preocupación y la atención con el tema salud. Quizás ya cerrando esta primera parte de un poquito dónde estamos parados, cuál es la situación con el tema de la crisis del COVID-19 en la región y particularmente también en Venezuela, podríamos decir que esta pandemia nos está trayendo sobre la mesa una tendencia que ya yo había presentado y que algunos de ustedes quizás habían visto por allá por el año 2016, en donde yo hablaba del surgimiento de una nueva paranoia. Porque la paranoia que conocemos tradicional es la de la Guerra Fría, en donde obviamente había una tensión entre las dos potencias mundiales en torno a una posible guerra nuclear. Sin embargo, la nueva paranoia que yo señalaba tenía que ver con el terrorismo, que tenía que ver con el tema de la inseguridad en los países en vías de desarrollo, el tema de el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, y esa incapacidad o esa insatisfacción de la población con respecto a la incapacidad de sus instituciones y líderes políticos. Entonces, se daba esa especie de paranoia entre la inseguridad, terrorismo, incapacidad de los gobiernos
ataques informáticos. Y ahora la pandemia pareciera que no es otra cosa que un elemento que se suma a esa paranoia. Entonces, definitivamente esto es muy importante entenderlo porque eso pone al consumidor latinoamericano y global, por supuesto, en una situación de miedo, en una situación de desconfianza. Y eso es muy importante entenderlo porque nosotros como gente de negocio estamos enfrente a clientes que tienen miedo, estamos frente a consumidores que desconfían. Y eso es un elemento importante a conocer. Y por eso quisiera cerrar esta primera parte invitándolos a que trabajen por convertir a sus marcas, a sus empresas en actores confiables en el mercado. Es muy importante aprovechar dentro de lo que cabe esa situación en el sentido de que poder responder, poder dar tranquilidad a esos clientes y que estos clientes puedan sentir la tranquilidad de que pueden confiar en nuestra marca. Y eso no se hace con meras declaraciones de marketing o eslóganes o simplemente publicidad. Eso se tiene que hacer a través de atributos muy importantes, como la empatía y la autenticidad, que ya hablaré un poquito más de ello hacia el final de la conferencia, pero que es muy importante porque la empatía es la que nos permite conectar, es entender un poco la situación del otro, y la autenticidad nos permite convencer a través de un mensaje sincero, a través de un mensaje que realmente llega y es bien recibido por parte de esos clientes. Entonces mi invitación es a que seamos empáticos, que entendamos que nuestros clientes y nuestros consumidores están en una situación compleja, así como nuestras empresas también, y tienen miedo y están preocupados. Así que nosotros podemos convertirnos en un factor de tranquilidad. Ahora quiero, entonces precisamente como les estoy recomendando esto, quisiera profundizar un poquito más en relación con cómo las marcas son percibidas durante esta crisis y qué podemos hacer o qué podemos comunicar, porque muchas marcas o muchas empresas se congelan, tenemos como un continuum donde tenemos la marca que se congela cuando hay crisis porque piensa que hablar en un lenguaje comercial es malo, es pecaminoso y simplemente prefiere no hacer nada. O tenemos en el otro extremo la marca que actúa como si no pasara nada, porque tiene que seguir operando y eso es perfectamente legítimo. Entonces tenemos estos dos extremos y resulta que esos dos extremos son bastante peligrosos y más bien la solución o la recomendación va en torno a unas posiciones un poco más intermedias en ese continuum y que tienen que ver con qué comunicar, cuándo comunicar, cómo comunicarlo. Y por eso quiero hablar un poquito de eso acá, empezando por decir, y que por cierto, este va a ser el foco del evento de tendencias digitales. Recuerden que el evento es el 7 de octubre, igual el World Trade Center de Valencia les va a hacer llegar la invitación, es el 7 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Es un evento gratuito, así que no pierdan esta oportunidad de ver un análisis basado en una encuesta muy robusta, que como les dije, las 3 mediciones llegan prácticamente a las 30.000 personas en un periodo menor a 3 meses, lo cual nos da un panorama bastante completo acerca de la situación y nos permite inferir un poco lo que se espera en lo que llamamos la nueva normalidad. Sin embargo, decía que el foco del evento es la marca y su relación con los clientes y los consumidores. Por eso el evento se llama Tendencias Digitales 2020, las marcas en la nueva normalidad. Así que, y aquí les adelanto que así como el ciudadano se muestra muy insatisfecho con respecto a la actuación de los gobiernos, evalúa favorablemente cómo las marcas están actuando, evalúa positivamente a la mayoría de las marcas. De hecho, un 66% de los consumidores evalúa las marcas regular hacia bien, bien o muy bien. Y de hecho, si vemos, casi un 30% las evalúa bien y muy bien, o casi un tercio. ¿Para qué hace que los consumidores evalúen positivamente a las marcas? Bueno, ¿qué tan preocupan estas marcas por sus colaboradores? Y fíjense cómo la responsabilidad social es una variable de hacer que la marca sea bien vista o su ausencia puede hacer que la marca sea castigada o mal evaluada. Puede ser mucho más castigada que premiada en el caso de que no tenga una conciencia social. Entonces este es un tema muy importante. También las personas están favoreciendo
o evaluando favorablemente aquellas marcas que han hecho cosas por solventar la crisis, que han hecho cosas por ser un factor activo, por ser un factor de solución en medio de la crisis, y eso involucra mantenerse operativo, eso involucra adaptar los productos y servicios, eso involucra una serie de elementos, ser empático para poder conectar con esas audiencias y aportar al problema. Y por último, en tercer lugar, muy importante, como ya dijimos que este consumidor está muy sensible a precio, entonces definitivamente la marca que actúa en este sentido es bien vista, en el sentido de tener comprensión, de flexibilizar términos de pago, que por cierto yo hablo del consumidor y del cliente, porque esto aplica también a los mercados B2B, en donde estamos hablando de un banco, por ejemplo, flexibilizando en algunos de los países los términos de pago de las deudas, y eso, según los estudios que hemos revisado, ha sido muy bien percibido por los clientes. Entonces, este es el primer panorama. Entonces, la marca en general lo hace bien, mucho mejor que los líderes políticos y los gobiernos, y estas son las principales razones: responsabilidad social, actuación frente a la crisis y el tema de precios y descuentos. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la crisis? Bueno, las compañías suelen recortar sus presupuestos porque tienen una caída de la demanda, sus ventas se deterioran y obviamente lo lógico es tratar de ajustar los costos. Y esos costos, algunos de los costos que solemos ajustar, precisamente son los que menos deberíamos tocar, como por ejemplo los recursos humanos, porque en momentos de crisis es cuando más necesito la gente más talentosa y más preparada, y también el tema del marketing. Y el marketing también lo necesito en medio de la crisis, porque la crisis necesito hablar. Hay un artículo que escribí que lo pueden leer en carlosjimenez.info, que se llama así, como dice esta lámina: ¿por qué invertir en marketing y publicidad durante la pandemia? Y básicamente hay varios argumentos. El primero es que esta es una crisis de corto plazo, esta es una crisis que se espera que se supere. De hecho, ya algunos análisis económicos denotan una reactivación en algunos mercados. Es decir, esto es una crisis que es temporal y que está obviamente muy asociada a la crisis pandémica. Y por ende, tiene todo el sentido del mundo no desaparecerse del mercado, tener presencia con los mensajes, con la voz de la marca. Número dos, porque los clientes emocionalmente están afectados, y ya lo vimos, están preocupados, están ansiosos, están frustrados y tienen miedo. Y por eso es muy importante que nuestra marca se convierta en un factor de tranquilidad de la marca. En este caso, en una situación donde el consumidor y el cliente emocionalmente está afectado, tiene miedo, está preocupado. Entonces es muy importante que nuestra marca se convierta en un factor de confianza, que era la gran conclusión de la primera parte de mi presentación. Y la tercera, sin embargo, es muy importante para aquellos que les gustan los numeritos y quieren esto demostrado. Les decía que había escrito un artículo que está en mi sitio web, carlosjimenez.info, que precisamente se llama ¿por qué invertir en marketing y publicidad durante la crisis? Y en ese artículo cito algunos estudios académicos, algunos de ellos publicados en revistas académicas como Harvard, en donde se demuestra cómo las marcas que han mantenido la comunicación y la publicidad durante la crisis han mostrado resultados más favorables durante y después de la crisis. Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Carlos, ya logré bajar. Ah, bueno, perfecto. Buenísimo. Aquí, un segundito, por estábamos favor. Exacto. Ok, estábamos en la página número 12. Okay, sí, en la página 11, y que es la que acabo de explicar, y ahora vamos a ir a la número 12. Ok, voy para allá. Sí, sí. Ok, entonces creo que queda claro entonces de esta explicación que definitivamente es una buena idea comunicarse en tiempos de crisis. Esta charla la estuve dando en un país, en Panamá, pero con un co-speaker que era de España. Y él me decía que le preocupaba porque en Europa los consumidores no estaban tan abiertos a que las marcas se comunicaran comercialmente en tiempos de crisis. Y yo le mostraba este resultado cuando hacía la presentación, que un 76% de los consumidores en Latinoamérica aprueban que las marcas se anuncien durante la crisis del COVID. Es decir, fíjense que un 68% dice que está de acuerdo con que la marca se comunique.
les puedo decir que ese 76%, que es la suma de acuerdo y muy de acuerdo, en el caso de América Latina, en el caso de Venezuela llega a 80%. Es decir, las personas, no solamente es que yo les digo que con estudios académicos está demostrado que la comunicación durante la crisis rinde fruto, sino que además los consumidores nos están diciendo, sí, claro, no tenemos ningún problema. Obviamente, y ahí podemos pasar, dígalo, Carlos, se dígalo. ve bien ya la presentación para cerrar mi audio. Confirmo. Se está viendo la Sí, sí, presentación. se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. De hecho, puedes pasar ahorita la lámina, por favor, yo te voy indicando para pasar la lámina. Y entonces, una vez que yo digo esto, mira, aquí tengo que acaba de llegar la, vamos a ver, si quieres, un segundito. Es que tengo aquí ya internet, entonces no sé si quieres que me cambie, ya que tengo capacidad para conectarme, me cambio otra vez como si no ha pasado nada, ¿verdad? Un segundito, por favor. Carlos, quito la presentación y la Sí, pones tú. ¿Sí? sí, sí, porque me estoy conectando. Estás pendiente para que me des acceso. Ya Ya va. me estoy conectando al Zoom, pero desde la computadora. Creo que va a ser mejor. Ok. Bueno, esto nos dio un pequeñito retraso, disculpen la molestia, pero bueno, ya no hay nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Ya lo tenemos. Ya estoy entrando a la sala desde la computadora, así que nos vemos allí. Perfecto. Ok. Ahora yo mismo les voy a compartir entonces la pantalla. Y seguimos. Entonces, bueno, concluyendo, estábamos diciendo precisamente esto. ¿Cómo lo están haciendo las marcas? Bien, hay que comunicar. Los consumidores nos están pidiendo que comuniquemos, están abiertos a esa comunicación, pero aquí era donde iba, no cualquier comunicación, sino que en este caso le estamos preguntando, bueno, ¿y qué deberían comunicar las marcas en medio de esta crisis? Y fíjense cómo, qué interesante, los propios consumidores nos dicen, bueno, las marcas deben comunicar, pero no cualquier cosa, deben comunicar cómo pueden ser útiles frente a la situación, cuáles son sus esfuerzos para enfrentar una crisis como esta, temas muy operativos que tienen que ver con la oferta, con los horarios, con los puntos de venta, que obviamente el consumidor y el cliente quiere saber, bueno, si la marca está operativa, qué horarios está trabajando, cómo responder a una situación. Y eso definitivamente es uno de los aspectos que el consumidor o este latinoamericano le está diciendo a la marca. Que por cierto, en el caso de Venezuela es bastante alto también, porque el consumidor necesita los productos, necesita los servicios y necesita que la marca esté allí presente y de la cara. Y fíjense que entonces al final, concluyendo, podemos decir que si clasificamos todas las respuestas que tienen que ver con la expectativa que tiene la población con respecto a las marcas, y que como les dije, esto lo vamos a profundizar mucho más en el evento del 7 de octubre, pero les quiero dejar tres ideas fundamentales o tres atributos o dimensiones que son importantísimas que ustedes conozcan y tengan en cuenta. La primera tiene que ver con la utilidad. Los consumidores nos están diciendo la marca tiene que ser útil, la marca tiene que ser auténtica y la marca tiene que ser empática. Fíjense que en las mediciones tradicionales, cuando no estamos en medio de la crisis, la empatía, la autenticidad son las principales variables. Obviamente en una crisis como esta, la utilidad protagoniza, la utilidad se hace mucho más latente. Entonces esto implica que debemos evaluar o debemos considerar cómo nosotros nos vamos a convertir en marcas empáticas, en marcas auténticas y en marcas útiles. Luego les voy a hablar un poquito más de eso al final y cómo relacionar eso con el propósito de la empresa, para no hacerlo simplemente de manera superficial, sino que realmente se conecte con lo que es el propósito de nuestro negocio o de nuestro emprendimiento. Y termino esta segunda parte un poco accidentada, con caída de internet, etcétera, pero creo que el mensaje
no puede quedar confuso, el mensaje tiene que ser claro a pesar de la interrupción. Y el mensaje es que en medio de la crisis, claro que la crisis nos asusta, claro que la crisis nos preocupa, claro que la crisis nos afecta, pero durante este tiempo tan difícil es el mejor momento para ser útil. Es donde nuestros clientes y consumidores nos necesitan y es donde definitivamente nosotros tenemos que tener una presencia y tenemos que actuar para realmente buscarle solución a los problemas de la gente. Así que ese es un mensaje muy importante de esta segunda parte. Recuerden entonces, en la primera parte hablamos de ese consumidor, de ese ciudadano, de ese individuo, y la gran conclusión es que esa persona está afectada económicamente, a nivel de la salud, está preocupada y por ende tiene miedo. Y por eso nosotros tenemos que convertirnos en un factor de confianza. Pero en esta segunda parte, el gran mensaje es que sí, que muchas empresas lo están haciendo bien, pero las que lo están haciendo bien son las marcas útiles, las marcas auténticas y las marcas empáticas. Así que es muy importante que entendamos qué significa eso para nuestra marca, de acuerdo a nuestra, vamos a llamarlo así, ADN de marca y sector en donde estamos operando. No es lo mismo para un medio de comunicación que para una clínica, que para una empresa de productos industriales. Entonces tenemos que interpretar qué significan esos atributos de utilidad, empatía y autenticidad. Y con eso vamos a pasar al tercer punto, que tiene que ver con cómo afecta esta crisis de la pandemia a las tendencias del mercado. Porque ahí escuchamos demasiada información, lo que viene, la nueva normalidad, lo que va a pasar, todo el mundo prediciendo lo que viene. Y a veces pensando de que el mundo que viene va a ser demasiado distinto, cuando claro que va a haber diferencias, pero también quiero dejarles un mensaje claro aquí, que hay muchas cosas que ya veníamos señalando, que no son nuevas, y que yo mismo las he presentado en el World Trade Center y que quiero ahora recordarles algunas de ellas para que no perdamos el foco, que la crisis no nos haga perder el foco de las cosas que realmente son importantes y que ya veníamos señalando, y que obviamente la pandemia lo que ha hecho es dispararlas, ha hecho que esta se potencie. Entonces empecemos por decir que claro, que después de la pandemia no todo volverá a la normalidad. Fíjense qué interesante en esta encuesta cómo le preguntamos a los consumidores, al salir de esta crisis del COVID, ¿qué vas a hacer? Pero apenas un 30% dice que va a retomar sus viejos hábitos, vamos a decirlo así, su normalidad anterior. Un 30%. Esto significa que el 70% restante considera que la situación no va a ser la misma de antes. Y eso es muy importante. Ahora vamos a ver qué es lo que pensamos que va a ser distinto. Pero lo importante es saber de que definitivamente las cosas van a cambiar. Y segundo, fíjense qué interesante cómo hay una dicotomía. Hay gente optimista y hay gente pesimista. Pero ese 46% que se muestra preocupado acerca del futuro, está preocupado porque dice que nada volverá a ser como antes. Es la gente que de alguna manera está reconociendo de que el mundo cambió y de que esos cambios son importantes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. No aferrarnos a la situación anterior. Porque si nosotros nos aferramos a la situación anterior y tratamos de mantener esa situación, va a ser muy difícil que nos conectemos con ese mercado. Entonces tenemos que empezar por entender de que hay cambios. Ahora, eso no implica que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque hay muchas cosas que se mantienen y se profundizan. Así que no desechemos todo lo que aprendimos. Muchas de las cosas que, por cierto, yo les presenté en nuestro evento del año pasado en el Hotel Esperia en Valencia. Aquí lo importante es discriminar, saber discriminar entre lo que llamamos cambios coyunturales y los cambios estructurales. Es decir, qué cosas cambiaron durante la pandemia por razones circunstanciales, como por ejemplo el hecho de que yo estoy aislado socialmente, que yo tengo que estar en mi casa, que mis hijos no van al colegio, como por ejemplo estoy yendo con menor frecuencia al mercado por una situación coyuntural. Pero ¿cómo diferencio eso de cambios que ya veníamos señalando? Incluso no justo antes de la pandemia, sino con bastante tiempo antes de la pandemia, como un surgimiento del comercio electrónico y la llamada omnicanalidad, en donde se combinan los ambientes físicos con los. También veníamos hablando de la economía de las plataformas, de estos consumidores conectados y colaborando entre sí. Así que esos son cambios que consideramos estructurales, porque ya se venían dando, solamente que la pandemia los aceleró. Y por eso es que los proyectos de transformación digital
Según un estudio de McKinsey a nivel global, proyectos que estaban planificados para horizontes temporales de 1 a 3 años se han acortado incluso a periodos menores a 90 días. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que hizo fue acelerarla, esa necesidad de la transformación digital. Fíjense, esto es muy interesante. Son 3 comportamientos que nosotros veníamos observando en el consumidor en los últimos 5 años. Veníamos viendo cómo iba aumentando la preocupación por la salud integral. Integral porque involucra no solamente la parte física de salud preventiva, alimentación, ejercicio físico, sino también la salud mental y todo este surgimiento de la meditación, el mindfulness, etc. También veníamos observando ese aumento de la conectividad, pero no solamente la conectividad le hace uso de Internet, sino también la colaboración, el surgimiento de la economía de las plataformas y también la valoración que hacen los consumidores de la experiencia, la importancia que le dan a esa experiencia de poder estar en un lugar físico e interactuar con otros, vivir estas experiencias frente a comprar productos. Y en este caso, de esas 3 tendencias o grandes comportamientos, fíjense qué interesante cómo 2 de ellos se mantienen durante la pandemia, porque durante la pandemia la salud cobra mayor importancia, de hecho es la principal preocupación. Y la economía de las plataformas, ni hablar. Fíjense cómo emergentes, como el delivery. Entonces eso está allí. Las experiencias sí están bastante afectadas. De hecho, Subdel y yo lo hablábamos antes de la conferencia. Obviamente cómo esto ha impactado los eventos, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, espectáculos, puntos de venta físicos, centros comerciales, que es donde se dan las experiencias más importantes. Entonces eso, por el aislamiento social, está afectado negativamente. Sin embargo, fíjense que los 3 comportamientos se espera que luego de la pandemia se mantengan. De hecho, en el caso de las experiencias, se van a seguir dando, solamente que ahora no es posible, pero que se van a dar bajo nuevas medidas de salud e higiene y nuevas condiciones. La tienda no va a ser la misma, pero definitivamente eso va a regresar. Entonces, esto es importante entenderlo, porque lo que veníamos trabajando en esta materia no tenemos por qué desecharlo, simplemente saber qué cosas van a tener una recuperación más lenta o qué cosas más bien se han potenciado con la pandemia. Esta lámina que marea un poco, no la voy a explicar en detalle. Estas son cada una de las tendencias que yo les he venido presentando todos los años durante los 5 años y todas están vigentes. Al analizarla, de hecho, en un artículo que yo escribí, que les recomiendo también que lo pueden leer en carlosjimenez.info, en la parte inferior derecha de la lámina está la dirección, se llama Tendencias a prueba de pandemia. ¿Por qué? Porque todas estas tendencias se mantienen. No voy a entrar en explicar cada una de ellas, solamente quiero dejarles 2 mensajes aquí claros. Número 1, todas se mantienen vigentes, aún durante la pandemia. Primer mensaje. Segundo mensaje, las tendencias que se potencian son las que están señaladas en amarillo. Y la mayoría de ellas, que son 8, 6 de ellas están vinculadas a la tecnología. Entonces, obviamente, lo dijo Subdelia cuando me presentó. Dijo, yo conozco a Carlos hace muchísimos años y no voy a decir cuánto. Y Carlos viene hablando de negocios digitales desde los años 90. Este es su momento. Bueno, porque ahorita, obviamente, el tema tecnológico se ha acelerado con esta pandemia y fíjense que las tendencias que están en amarillo, la mayoría están vinculadas con los temas tecnológicos, excepto marcas útiles y la nueva paranoia, que por cierto las 2 están en las explicaciones anteriores que les di. Y ya sabemos por qué son importantes la nueva paranoia, tomarla en cuenta, por ese miedo, y las marcas útiles. Pero el resto, consumidores self-service, un mundo integrado, instantaneidad, un mundo omnicanal, experiencias aumentadas, internet sin pantalla, son tendencias que están básicamente vinculadas al uso de la tecnología. Así que tomen esto muy en cuenta para sus negocios. Fíjense qué actividades han emergido, han tenido un crecimiento importante durante la pandemia. Algunas de ellas son la telemedicina, que de hecho este porcentaje que van a ver aquí es la variación porcentual estimada con base en la declaración de preferencia actual o previa a la pandemia, mejor dicho, con respecto a la preferencia esperada después de la pandemia. Es decir, yo compraba por internet, me gustaba comprar por internet antes de la pandemia.
cuánto me gustará comprar o cuánto estaré yo dispuesto a comprar después de la pandemia. Y con eso calculamos una variación porcentual y fíjense qué interesante, en ese top 5, en esa lista de los 5 más grandes, ¿quiénes están? Telemedicina, ejercicio en casa, comida para llevar o delivery, compras online y compras en tiendas pequeñas. De las 5 primeras, hay 3 de ellas que tienen que ver con actividades virtuales, como la telemedicina, las compras de comida para llevar y las compras online en general. Así que es muy importante tomar esto en cuenta. Este análisis forma parte también de un artículo que yo escribí que se llama Oportunidades de negocio durante la pandemia y en la nueva normalidad. Y uno de los criterios es este, qué actividades están emergiendo, pero no es el único. Hay otras formas también o otras actividades que están experimentando o presentando oportunidades de negocio. El mensaje aquí importante de esta tercera parte de la presentación es, llegó la hora de hacer todo aquello que se postergó con relación a la transformación digital de nuestros negocios. Es decir, nosotros venimos hablando de la transformación digital y de hecho, más de una vez ustedes me han escuchado hablando de esto, pero este momento es el momento de la verdad. Es el momento en donde definitivamente tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿qué tanto estamos haciendo en pro de convertir nuestro negocio en un negocio digital? Y eso no es comprar tecnología, eso empieza por comprender las necesidades de nuestros clientes y cómo nosotros, obviamente usando tecnología, podemos mejorar la experiencia de esos clientes, resolverles sus problemas, ayudarlos a que hagan lo que quieren hacer, pero también contribuyendo con la eficiencia de nuestros negocios. Así que eso es el punto importante en esta tercera parte. Y cierro con las recomendaciones para navegar, como digo yo, con éxito en la nueva normalidad, que no es otra cosa que recalcar algunas de las cosas que hemos hablado y que son básicamente 4 recomendaciones o mensajes finales. El primer mensaje es que nosotros debemos entender cómo las tendencias del mercado impactan a nuestro negocio en esa nueva normalidad. Tenemos que, más que nunca, conocer o comprender lo que está pasando. Nosotros hace muchos años podíamos hacer negocios estables, sin hacer mucho análisis del entorno. ¿Por qué? Porque los mercados eran muy estables y los cambios no eran tan abruptos. Hoy día eso no es posible. Entonces mi invitación es a que tengamos una capacidad, lo que llamamos la inteligencia contextual, capacidad de entender lo que está pasando y hacia dónde van los mercados. Eso es una de las habilidades o capacidades que tenemos que desarrollar en nuestra empresa, entender esos cambios. Yo bastante hablo de eso, así que les invito a que analicen eso, que no se queden en la noticia, sino que traduzcan eso para su negocio. Bueno, ¿y eso cómo afecta a mis clientes? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué oportunidades me genera o qué amenazas me representa? Entonces, eso es lo primero, entender muy bien esta situación. Número 2, adecuar las estrategias. No pretendamos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, porque si estamos diciendo que el contexto está cambiando, tenemos que revisar, no cambiar por cambiar, pero sí revisar esas estrategias para competir en la nueva normalidad. Y allí les puedo decir o les adelanto que la clave tiene que ver con las definiciones del negocio. Es decir, si voy a adecuar las estrategias, lo primero que tengo que entender es en qué contexto estoy diseñando esa estrategia. Tengo que revisar mis objetivos para saber si mis objetivos previos tienen vigencia o no, o tengo que redimensionarlos, como hemos escuchado mucho en estos días, que las personas dicen, me estoy reinventando. Entonces tengo que ver, bueno, esos objetivos cuáles son y entender muy bien ese cliente. Yo tengo que entender muy bien, y eso es lo que hemos hecho con el estudio de tendencias digitales, ir llevándole un seguimiento para conocer. Esto es la punta del iceberg, lo que yo les mostré. Hay mucho más información porque tenemos que entender muy bien cómo se siente la gente, qué está haciendo nuevo, qué espera, qué quiere, qué apunta. Y con eso entonces nosotros poder revisar nuestra propuesta de valor para ver si esa propuesta de valor que teníamos sigue siendo vigente o hay que ajustarla y cuál es su conexión. Definitivamente, bueno, número 3, tenemos que convertirnos en empresas digitales. Nuestras empresas son digitales aunque no queramos, aunque no estemos en un sector de tecnología. Yo vi la lista de patrocinantes espectaculares que tiene el World Trade Center y que mencionó Subdelia. Y tenemos de todo tipo de empresas, empresas de consumo, empresas de industriales,
Y bueno, todos esos negocios que están allí son negocios digitales. ¿Por qué? Porque esos clientes de esos negocios están conectados a Internet y esos clientes están publicando contenido, buscando información en Internet, hablando de las marcas en Internet. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en empresas digitales, pero no yendo al supermercado de aplicaciones y de plataformas, sino entendiendo al cliente y evaluando cómo la tecnología me puede ayudar. Y la última, que tiene que ver con lo que se hablé al comienzo, de esas tres dimensiones de la marca, que tienen que ver con la número uno, la empatía. La empatía es fundamental porque la empatía me permite conectar. Y yo tengo que conectar con una audiencia que tiene miedo, que está preocupada, que está afectada. Entonces yo tengo que tener una comprensión de esa audiencia. Tengo que conectar, tengo que de alguna manera ser empático. La empatía es la que me permite conectar. Número dos, tengo que ser auténtico, porque la autenticidad me permite convencer. Yo conecto, pero luego convenzo con un mensaje creíble, con un mensaje auténtico y sincero. Tercero, ayudo, soy una marca útil. Esto es fundamental, sobre todo en medio de la crisis, donde el consumidor, donde el cliente nos está diciendo, yo necesito que la marca me ayude, ¿no? Que la marca me ayude a responder, a resolver los problemas. Y todas estas tres dimensiones están alimentadas o están motorizadas, o lo podemos hacer mejor si tenemos muy claro el propósito de nuestra marca. El propósito nos ayuda con la empatía, porque cuando yo tengo claro mi propósito, me muestro, me reconozco como soy, y eso me ayuda a conectar mejor. Es decir, el propósito, cuando yo lo defino, me ayuda a ser más empático. También el propósito me ayuda a ser más auténtico, porque yo comunico mis valores y la gente entiende quién soy yo y de qué estoy hecho y qué es lo que yo quiero y puedo aportar. Y por último, ese propósito también me ayuda a ser útil, porque no se trata de poner mensajes en las redes sociales de que hay que lavarse las manos cada 20 minutos o hay que lavárselas durante 20 segundos, sino se trata de ser útil en el contexto de lo que yo puedo aportar como marca. Si yo soy una empresa de agua, si yo soy una empresa de pinturas, si yo soy una empresa de una bebida o si soy una empresa de tecnología. Entonces, mi propósito, de acuerdo a la diferencia que tenga, entonces me va a ayudar, me va a orientar más a ser útil y no perder recursos haciendo cosas que no tienen sentido. Así que recuerden, es muy importante trabajar la marca durante la crisis, comunicar, pero comunicar no por comunicar, sino saber lo que vamos a decir. Y todo eso enriquecido por un propósito muy claro para el negocio. Y cierro esta presentación para darles, por supuesto, espacio si alguno quiere compartir o preguntar algo, con mucho gusto, pero dejándole un mensaje de Alvin Toffler que yo, bueno, leía muchísimo hace muchísimos años, en el siglo pasado, y Alvin Toffler decía algo muy interesante cuando estábamos en el siglo XX, que está más vigente que nunca. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, porque eso es lo que yo los quiero invitar a ustedes, a que tengamos una apertura al aprendizaje, a entender lo que está pasando y a reaprender, a desaprender cosas que a veces no nos están ayudando y estar muy flexibles, porque una de las ventajas competitivas clave en los mercados actuales no son las economías de escala, no es el acceso a capital, no son necesariamente los canales de distribución, es la agilidad y la capacidad que tenemos de interpretar lo que está pasando y de responder de manera ágil. Así que mi invitación es a que leamos esta frase de Alvin Toffler y tratemos de aplicarla a nuestro negocio en el medio de estas dificultades que nos está presentando y del gran reto que nos está presentando la pandemia. Así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, disculpen nuevamente por ese inconveniente que tuvimos en la conexión, pero bueno, espero que hayan podido igual seguir la presentación y que esto contribuya a tener una perspectiva distinta de la crisis que nos está tocando enfrentar. Así que bueno, muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Oye, qué frase tan buena esa de cierre, Carlos. Tremenda frase. Como para tenerle en cuenta todos los días. Así es. Bueno, es que nuestro peor, en gerencia hay un término que se llama la trampa de las competencias, que podríamos decir que en coloquial podríamos decir algo así como la trampa de creer que me la sé todo, Sí. que me lo sé todo. Y ese es el mayor error que puede tener y es el que ha hecho que muchas empresas exitosas terminen fracasando. Claro. Entonces a veces hay que tener un poquito
de inocencia en eso y de todos los días tratar de descubrir qué es lo que está pasando. La actitud de los niños. Pregunta, ¿cuáles son tus imposibilidades? Mira, tengo en panel ya a Guillermo Acevedo, que es mi director de Cali Medellín, que no te conocía y está encantado contigo porque él está metido en temas de tecnología también, por allá de Colombia. Le dije, pasa para que conozcas a Carlos. Bueno, César creo que está todavía. César, actívate. Y Adriana Osuna, también la invité. Muchas gracias. No, aquí está leyendo los comentarios en el chat. Muchas gracias. De Daicojos. Pero no sé si está o no está. Le mando mensaje y ahí está. Vamos a mandarla. Si ella quiere estar en el panel, pues que se active. Marian, Adriana. Bueno, vamos a tener una conversación de cierre de todos estos temas tan interesantes que estuvimos hablando. Ups. El internet hoy está haciendo de las suyas, ¿no? Así es. ¿Nos oyes, Carlos? Bueno, sí, perfecto. Sí te escucho, Subdelia. Muy bien. Guillermo, no sé si quieres comenzar tú. Muchas gracias, Subdelia. Yo estaba pensando primero las damas, pero no, Adriana primero los invitados. En cualquier momento. Y la amiga María no me responde, no sé si... Un saludo muy cordial a Carlos y desde luego a César. Un placer estar conectado hoy desde la hermana ciudad de Cali, en Colombia. Y qué grato que la tecnología nos ayude a cortar distancias, sobre todo de las de índole intelectual, con personas como Carlos, a quien yo quiero proponerle cambio de nombre para que sea Alvin Jiménez, algo así. Yo creo que la cita que colocas de Toffler en este momento es supremamente vigente. El momento como se desdobla este siglo XXI es absolutamente insospechado, pero creo que finalmente tú has hecho una radiografía muy clara, no solamente de lo que llamamos coloquialmente la foto, sino la proyección a futuro con unas tendencias que cada vez son más claras a lo largo de estos últimos 6 meses de pandemia que hemos vivido. Y coincido contigo de la importancia de revisar lo que denominamos los modelos de negocio como algo completamente prioritario. Y creo que eso debe venir de la mano de un ingrediente sustantivo que hace parte del ADN de colegas como César y Subdelia, y seguramente los que están aquí conectados hoy, es el tema de innovación, ¿no? La palabra innovación ha sido popularizada y yo, Carlos, que nos compartas en tu experiencia cómo encaras esa popularizada palabra de innovación para que le coloquemos de la mejor manera una metodología que se compadezca con las tendencias que están telúricamente moviendo los aconteceres en los días por venir y las generaciones por venir, me atrevería a pensar. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención y tus amables palabras. La verdad que es un gusto y un honor para mí estar acá con ustedes. Como alguien colocado, varios de ustedes colocaron en sus comentarios, en el chat, que estamos, bueno, siempre con mucha resiliencia frente a las dificultades, pero bueno, eso es lo que lo hace divertido en el fondo. Es lo que hace que los retos hacen que hagamos cosas grandes, ¿no? Porque los problemas son los que siempre nos invitan a ser creativos, a buscarle solución, y le da mucho más satisfacción a los resultados y al trabajo. A pesar de que en el corto plazo nos duela, sufrimos mucho con eso, pero a la larga eso nos hace mejores personas y mejores empresas. Hay una frase de un autor que me encanta, que es canadiense, que se llama Don Tapscott y que he citado varias veces, que dice que los negocios no pueden tener éxito en un mundo que está fallando. Y eso creo que es lo primero que tenemos que tratar de
de entender, y que situaciones críticas como esta nos invitan a aprender, como se aprende en la vida. Aprendimos a caminar porque nos caímos varias veces. Aprendimos a hablar porque nos equivocamos aprendiendo a hablar. El que tiene miedo a equivocarse, el que tiene miedo a caerse, no aprende a caminar ni aprende a hablar. Así que estas crisis nos llevan al extremo y nos dan la oportunidad de aprendizaje como personas, como organizaciones. Así que ese es el gran reto. La innovación, a mí me llama mucho la atención porque se habla mucho de la innovación como algo que debe ser inoculado, que debe ser metido en la organización, como si fuera un ente que viene de afuera hacia adentro. Entonces yo traigo un consultor o traigo un procedimiento o algo que viene de afuera para traer la innovación a la compañía. Y eso, claro, eso ayuda, pero yo creo que la innovación es algo que tiene que estar en la empresa, tiene que formar parte del día a día. Una empresa que no tenga una función administrativa, por ejemplo, es una empresa que va destinada al fracaso, porque no es capaz de administrar sus cuentas, de facturar, de cobrar y de saber si lo que está haciendo es rentable o no. Entonces la innovación tiene que pasar a ser parte de nuestro ADN como compañía. Si nosotros no somos capaces de innovar de manera natural y de manera regular, no tenemos mucho chance de sobrevivir en un mundo como el que estamos compitiendo ahora. Antes hablábamos así, porque claro, antes se daba la invención, se dio una invención maravillosa como estos audífonos. Entonces, bueno, esto generó una oportunidad de negocio y luego, bueno, hay que ver cómo ahora traemos otra invención. Pero cuando yo eso lo meto dentro de la organización como una manera de pensar, entonces tengo una gran ventaja todavía en un mundo en donde mucha gente lo ve como una creatividad que viene de afuera, de un genio. Entonces allí yo me atrevería a decir que, bueno, yo los invito a que traten de generar una cultura de la innovación. Y hoy día tenemos muchas metodologías, por ejemplo, el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología maravillosa, que más que una metodología, es una filosofía. Como nosotros partimos, a mí se me ha hecho muy natural porque yo soy investigador de mercado. De hecho, ahorita en noviembre cumplo 28 años en Data Analysis y para mí se me hace muy natural uno de los pasos previos de la metodología de Design Thinking, que es comprender, empatizar. Entonces, eso para mí es natural como investigador, pero para algunas empresas es como algo extraordinario hacer un estudio de mercado. Entonces, yo los invito a que se familiaricen con estas metodologías y las traten de incorporar en el día a día, crear esa cultura de la innovación. Y el foco siempre es el cliente. Fíjense que yo les hablé de transformación digital, pero cité al cliente. Y la innovación es lo mismo. Si nosotros ponemos al cliente en el lugar que se corresponde y a la gente en el lugar que le corresponde, es decir, en ese pedestal al que queremos resolver los problemas, al que le queremos servir, entonces va a ser muy fácil innovar, va a ser muy fácil usar la tecnología, porque lo demás son herramientas para cumplir un gran fin, que es hacer feliz a la gente, resolver los problemas de la gente. Esa es la razón de existencia y si ponemos eso de foco, lo demás sale mucho más fácil. Carlos, me quedé pensando con la estadística que pusiste. O sea, yo soy de las que piensa que esto llegó para el cambio es irreversible, pero es interesante ver que el 70% de la población está pensando eso. Entonces, esto sí es verdad que es un sin marcha atrás, porque cuando tú te metes algo en la cabeza y un 70% de una población tome las previsiones, quienes no estén haciendo cambios estructurales en sus modelos de negocio, ¿no? Muy interesante. Sí, esa es la importancia del estudio. Sí, la importancia del estudio que estamos haciendo y sobre todo de que la empresa o los ejecutivos, los emprendedores tengan acceso a esta información, es que entiendan que la gente está usando los medios electrónicos, la gente está comprando por internet, la gente quiere aprender a usar la tecnología y nosotros como empresa no podemos quedarnos de espaldas, porque ya sabemos lo que nos pasa si nos quedamos de espaldas. Fíjense que en tecnología lo primero que se da es la adopción de tecnología y la adopción significa cómo los consumidores y cómo la gente usa las tecnologías. Después de la adopción viene la adaptación, que es la empresa que trata de llevarle la cuenta. Y por último vienen los gobiernos,
que son los que siempre vienen atrás en esa materia, en general. Pero el que va de primero es la gente, porque la que tiene los problemas es la gente, la que quiere soluciones es la gente. Entonces, por eso es tan importante centrar todo esto en el cliente. Digo la gente porque incluso hay gente que le gusta separar y decir B2B. No, es que mi mercado es B2B. Hoy día se habla del mercado age to age, es decir, human to human, porque puede ser muy B2B, pero al final el que toma la decisión es una persona. Estamos hablando de gente. Así que no nos deshumanicemos. La tecnología la gente la ve como si deshumaniza, no. La tecnología humaniza. ¿Por qué? Yo soy economista y hay una cosa que aprendemos cuando empezamos a estudiar economía, pero que es muy intuitivo para todo el mundo, que es la ley de la demanda. Cuando algo escasea, se hace más valioso. Entonces, en un mundo automatizado, en un mundo donde todo es un email, un chatbot, un tema automatizado, valoramos más la gente, valoramos el contacto humano. Entonces, definitivamente, entonces el centro es la gente. Entonces tenemos que entender a la gente cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus problemas. Y la crisis es un laboratorio para eso. La crisis es un caldo de cultivo. Así que, claro que la crisis nos asusta, claro que es horrible. Bueno, no les quiero decir lo que le pasa a uno cuando se le va la electricidad, la internet, o no tienes combustible, pero resulta que eso, claro que es malo y queremos cambiarlo, pero eso también me está llevando a mí al extremo. Y cuando yo llego al extremo, entonces es cuando pienso, cuando soy creativo, cuando busco alternativas. Entonces esa es la invitación. Hay gente que se congela, pero hay mucha gente que se activa y se hace creativa. Resolver. Imagínate o sea, la verdad que toda mi vida profesional ha ocurrido en una crisis permanente. Te dije que no dijeras años, Carlos Jiménez, y lo dijiste. Yo creo que si llegáramos a resolver nuestros problemas de infraestructura base, creo que vamos a estar aburridos. Nos vamos a aburrir. Nos vamos a aburrir. Siempre tenemos que estar inventando. Mira, quiero darle la palabra a la buena amiga Adriana Osuna, del Grupo Leal, amiga también de Data Analysis. Adriana. Sí, bueno, mi data de amistad es un poquito más corta. ¿Cómo están? Un gusto. Gracias, Subdelia. Saludos, ¿cómo están? De verdad que escuchaba a Carlos y, bueno, ya hemos estado en varios eventos y desde hace un tiempo, antes del tema de la pandemia, ya la organización, bueno, y cada uno de nosotros a nivel profesional nos hemos estado preparando, sin imaginarnos que esto iba a venir, de verdad que sí. Pero ya recuerdo cuando Carlos en una de sus ponencias, creo que en la Torre BOD de Caracas, hablaba de las brechas etarias y los millennials y todo ese tema. Yo salí aturdida, de verdad que yo salí aturdida porque no estaba preparada para esto. Eso fue hace cierto tiempo y yo siento que las organizaciones debíamos estar preparándonos hace tiempo para enfrentarnos primero al consumidor que se nos estaba presentando. El tema shopper es muy delicado. Nosotros trabajamos con licor y de verdad hemos hecho estudios importantes con base a focus group dirigidos con la gente de Data Analysis, toda la parte cualitativa y cuantitativa, y nos han demostrado qué es lo que ellos piensan de nosotros. Cuando veo la pirámide que muestra Carlos en la ponencia, es importante la parte de empatía. ¿Qué tan útil es para mí? ¿Y qué tan cerca está de mí el producto, esta marca? ¿Cómo la uso? ¿De qué me sirve? Y es increíble cómo los estudios han demostrado que en la pandemia, desde el mes de marzo, ha aumentado el nivel del consumo de alcohol. Nosotros lo veíamos, cónchale, ¿cómo vamos a hacer nosotros ahora que estamos en esta pandemia y la gente lo que va a comprar es comida y medicina? Más nada. Al contrario, el consumo aumentó. ¿Qué fue lo que nosotros tuvimos que hacer desde el conocer del mercado, desde el poder estar de la mano de las regulaciones que se nos estaban presentando? Permanecer en la mente del consumidor, permanecer en el anaquel, si se puede entender, bien sea como lo estaba llevando nuestro distribuidor, poder estar disponible, pero todo lo que Carlos explica simplemente es un aprender. Ciertamente no nos podíamos cerrar. Si nos paralizábamos el 16 de marzo, el 13 específicamente, cuando nos anunciaron que a partir del 16 las clases quedaban suspendidas y nosotros ya vislumbrábamos que venía algo peor, si nosotros nos hubiésemos paralizado, simplemente hubiésemos cerrado. Y no ha sido así. De verdad que desde el hacer de nuestros equipos de trabajo hubo que comenzar tuvimos que comenzar un proceso de adaptación que no fue sencillo. Estamos preparados, yo lidero la parte administrativa, desde siempre he estado con la parte de los eventos, muy de la mano con Subdelia, todo el tema del World Trade Center,
data análisis. He aprovechado, y la organización lo ha hecho, de estar en todas estas tarimas, nosotros primero dándole otro target, otro posicionamiento a nuestra marca, porque el Grupo Leal se ha empeñado desde hace un tiempo para acá en limpiar lo que era nuestra marca porque no estaba vista en el target que nosotros necesitábamos estar. Y eso nos ha ayudado. Cambiar nosotros nuestra cultura desde lo que somos, desde la gente de la organización. Pero el tema de la pandemia fue una gran oportunidad. En lugar de haberlo visto como un problema o algo muy grave, para nosotros representó una oportunidad valiosísima. Nos hemos formado, nos hemos unido. Hoy en la mañana estábamos en una reunión de comité bastante importante. El gerente general de la organización, que es el señor José Ramírez, él tiene su organización, pero él nos asesora como director general. Y estábamos analizando resultados de evaluaciones de competencia. Nosotros no hemos parado, porque aunque la gente esté en casa, nosotros seguimos evaluando las competencias. ¿Por qué? Porque el servicio al cliente comienza desde adentro. Nosotros tenemos que el servicio al cliente interno para poder dar lo mejor al cliente externo, que es el shopper. Y entonces, ¿cómo nos percibe ahora el shopper? ¿Para qué le sirvo yo como bebida alcohólica al shopper que está quizá en este momento buscando comida y medicina? Si nos compra, si nos adquiere, porque para él hemos sido una oportunidad de un consumo responsable en el disfrute de esta circunstancia que se nos está presentando. Pero siendo resilientes y estando abiertos a los aprendizajes que nos ha traído esta situación, esta circunstancia, siento que lo hemos visto como una oportunidad y hemos podido salir adelante de manera proactiva y de manera muy provechosa para la organización. De verdad, Carlos, súper alineada con los conceptos que presentas porque nos han sido de gran utilidad. Te repito, hemos estado durante varios años en actividades importantes asistiendo a los eventos de tendencias digitales. Tengo que confesar, repito, que el primero al que asistí salió un poquito así como contrariada, pero de verdad la parte digital en este momento representa la punta de lanza para poder entonces proyectarnos en los nuevos procesos. Pero entonces hago una pregunta. ¿Qué sugieren, Carlos, en esta nueva era? ¿Cómo posicionarnos? Ciertamente ya no podemos hacer las degustaciones como las hacíamos antes, que llevábamos nuestra super barra y todo el mundo estaba pegado de la barra, la llevábamos incluso para los eventos de análisis, todos nuestros eventos y exponegocios en el Esperia. Ahora, ¿cómo podemos llegar? ¿Cuál otra de las ideas podrías darnos para poderle llegar al consumidor que ya no nos puede probar en una degustación, pero de qué manera nos puede seguir viendo presente en su haber? Claro, cómo no. Fíjate, yo pienso que es muy importante que dividamos el tiempo en etapas, ¿no? Porque a veces hablamos de lo que está sucediendo ahorita como si es algo que se va a mantener siempre. Y hay cosas que van a ir cambiando. Entonces yo normalmente, por ejemplo, lo que comentaba en estos días, publiqué el análisis de las oportunidades de negocio y lo dividí en 3 etapas. La etapa que yo llamo crisis de salud, que es la etapa en donde hay restricciones de movilidad, que en algunos países, incluyendo acá, se van flexibilizando, pero es una etapa de crisis de salud, pues que estamos en medio de la pandemia, porque todavía no tenemos una solución cierta. Entonces, esa etapa hay que tomarla en cuenta y saber, y uno puede estimar, hacer análisis prospectivo y decir, bueno, mira, estimamos que eso va a durar tanto tiempo más. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Luego viene una etapa que es la etapa post-crisis de salud, en donde todavía no estamos en una situación normal, que de hecho ahorita estamos como solapando, estamos como entre la primera y la segunda, en donde, bueno, ya la gente, hay reuniones de grupos pequeños, hay ciertos tipos de locales que empiezan a abrir con limitantes, entonces ahí también hay otras cosas distintas que se pueden hacer. Y luego está lo que llamamos la nueva normalidad, que realmente es decir, bueno, ya estamos normal, solamente que se le pone ese prefijo porque no es el normal de antes, es un nuevo normal. Es decir, es un normal que es distinto, que es nuevo, que es distinto a lo que estábamos acostumbrados. Que entonces empieza por entender, bueno, cómo se va a caracterizar ese nuevo normal, pero va a ser un normal, pues como que hay que entenderlo. Entonces, yo primero lo que te recomiendo es dividir como tu horizonte de planificación y de cosas que puedes hacer en esas etapas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú sepas que, oye, mira, yo estimo que la primera etapa va a durar un mes más. Entonces tú puedes hacer cosas concentrándote en lo que puedes hacer ahorita, pero puedes ir planificando las que puedes hacer en la etapa siguiente y así sucesivamente. Entonces eso ayuda mucho cuando lo dividimos.
porque entonces ya puedo ver el bosque, puedo ver el plano, porque si no es muy frustrante decir, oye, ¿hasta cuándo vamos a tener esa barra escondida? Esa barra además buenísima, porque yo de verdad que doy fe de que ha sido muy, yo tengo muy buena una idea, en los eventos de Datanálisis que hemos tenido presencia de ustedes. Yo tengo una idea que vamos a hacer. Porque con tapabocas es un poquito difícil. No, pero puede haber una idea para la sala digital. Pero una idea que nada más exacto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Guillermo queda fuera de la idea por ahora. Ok. Exacto. Entonces, fíjate, dependiendo de la etapa donde estás, tú en la etapa actual, entonces tú puedes tener presencia de marca, puedes tener empatía, puedes trabajar atributos que conectan igual, a pesar de que la experiencia no es la experiencia que tú quieres dar o que estabas acostumbrado a dar. Entonces, yo pienso que eso lo puedes dibujar para la nueva normalidad y ver cómo en esa nueva normalidad vas a poder mantener lo que tenías antes o vas a tener que adecuarlo. Pero en el camino, en cada etapa, bueno, ¿cuáles atributos vas a trabajar? La crisis de salud es una etapa en donde había que trabajar mucho la empatía. Estoy contigo, te comprendo. Podemos hacer cosas a distancia, apalancándome mucho en los medios digitales para crear experiencias de gente que está en su casa, que está aburrida, que puedes crear experiencias a distancia también, porque ahorita además ha proliferado todo el tema de las plataformas de delivery. Entonces imagínate tú, bueno, es que la barra no puedes ir a la barra, pero la barra puede ir a ti. Entonces yo, ¿por qué por qué tú no me mandas esos productos y yo hago mi barra en mi casa? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y hay todavía mercado o segmentos de mercado que están dispuestos y lo quieren hacer. Entonces es cuestión de pensarlo y planificarlo. Pero mi recomendación más importante es esa, divídelo en etapas y vete adecuando, porque no todo es blanco o negro. ¿Ok? Entonces eso sería algunas de las ideas que te podría comentar ahorita en términos muy generales. Excelente, gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. Voy a hacer esa lista, de verdad que la nueva normalidad es vital, poder identificar en qué parte de esta línea estoy. Exacto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y bueno, exacto, ir avisorando cuál es la nueva normalidad que vamos a tener cuando todo esto... Y que tiene, hay un artículo que yo publiqué que se llama Dibujando cómo será la nueva normalidad. Porque de eso se trata. Bueno, ¿y cómo va a ser esa normalidad? Y yo cómo voy a estar allí, pues cómo yo puedo participar o puedo aprovechar esa nueva normalidad, pero primero la tengo que entender. Yo tengo que saber cómo va a ser, qué la va a caracterizar. Así es. Perfecto, gracias. Excelente. Bueno, ya el tiempo estamos. Sí, no, muchas gracias, de verdad que un gusto. Esto es muy tentador, uno se puede quedar aquí horas. De verdad que les agradezco mucho por la oportunidad, por el espacio y sus comentarios tan amables que, bueno, lo motivan a uno a seguir trabajando. Quedo a sus órdenes. Cualquier cosa recuerden que me pueden encontrar en Instagram, en Carlos Jiménez Net. Me pueden también leer en carlosjimenez.info. Yo estoy todos los días escribiendo sobre esto. Ya tengo para lo que va del año 47 artículos publicados y más de 25 videos. Así que tienen ahí para entretenerse. Igual recuerden, el 7 de octubre, igual a través del World Trade Center van a recibir la información. Vamos a tener el evento de tendencias digitales que ya tenemos, varios años haciendo en Valencia, con mucho gusto, pero que lamentablemente por las razones que estamos atravesando, este año el evento se va a hacer digital. Así que igual queremos seguir contando con ustedes. El evento este año va a ser gratuito. Aunque también aquellas marcas que quieran participar pueden, por supuesto, comuníquense con Subdelia para que, si quieren tener presencia de su marca en el evento, lo sigan teniendo como lo han tenido cuando hemos estado tanto en Valencia como en Caracas. Así que recuerden, 7 de octubre, el evento de tendenciasdigitales.com. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. César, no sé si quieres hacer el último llamado al concurso rapidito, porque ya aprovechamos en el imprevisto que tuvimos, pero tenemos 15 días para el concurso. Solamente se vive una vez. Aprovechen esta pandemia para crear su sueño. Un híbrido aquí de innovación. Gracias, Carlos, en verdad, extraordinario. Voy a agarrar un concepto y luego el concurso. Un gran mito hoy día, la gente está muy confundida, sobre todo en América Latina, porque piensa que transformarse digitalmente es tener
herramientas digitales, meterse en los software. Lo he dicho muy bien. No se oye, César. Hacer al cliente con herramientas ahora digitalizadas. Eso realmente es transformación. No se oye. Pero no se oye. Se oye muy entrecortado. Muy entrecortado. Hay como un robot. Ahora. Está mejor. Ok. Ok. Bueno, comentar la transformación digital no es usar herramientas tecnológicas ni aplicaciones, que es lo que la gente piensa en América Latina, sino es acercarse más al cliente de una manera totalmente diferente. Pero emerge un competidor importante, que es que en la transformación digital estamos compitiendo con empresas nativas digitalmente, que ya piensan en su ADN, que el cliente es el centro fundamental y que ya manejan lo que se llama destreza digital. Entonces, esta es la oportunidad para que todas esas personas que tengan ideas entren a participar en el concurso #MiInnovación 2020, que es donde vamos a tener la vitrina para poder mostrar esa cantidad de cosas y bueno, los recursos, alguien como Carlos, alguien como Guillermo, que hemos compartido tanto, Subdelia, Adriana. Así que bueno, la invitación es para que nos metamos ahora sí formalmente, ya es un mandato, ya no es... Y hoy Carlos Jiménez se sumó también al concurso. Estamos incorporados. Estamos todos incorporados. Así que bueno, los esperamos en Mi Innovación y por supuesto en el evento Innovación 2020 que ahora tiene el acceso a toda la región. Bueno, todo lo bueno llega a su final. De verdad que un gusto enorme compartir contigo, Carlos. Siempre buenísimas tus presentaciones. Muchísimas gracias. Cuando quieras repetimos. Gracias a los que nos acompañaron por la invitación, en claro que sí. Gracias a la comunidad de Presidente de Valencia. Un gusto enorme. Gracias. Nos vemos entonces. Oye, el viernes tenemos una actividad bien chévere con Melvin Peña de República Dominicana sobre storytelling. De verdad, es una persona, una autoridad en el tema, así que, y ese es un gran tema ahorita, en este tema que acaba de mencionar Carlos, que se llama generar empatía. Bueno, storytelling para generar empatía con tus clientes. Los esperamos entonces el viernes. Un gusto enorme compartir con ustedes. Que estén bien. Feliz tarde. Cariños a todos. Gracias. Chao, chao.